Imaginemos por un momento tener en las manos una colección de textos que a lo largo de los siglos ha provocado guerras, ha inspirado las mayores obras de arte de la humanidad y ha levantado civilizaciones enteras. Ujú. Y sin embargo, cuando cualquier persona decide abrir ese libro por primera vez, la sensación general suele ser de confusión total, porque, uno se encuentra con un laberinto indescifrable de genealogías larguísimas, poesía antigua, leyes dietéticas que no se entienden hoy en día y visiones apocalípticas. Totalmente. Es un terreno narrativo que, vamos a ser sinceros, choca bastante y puede dejar a quien lo lee completamente descolocado. Sí, es la definición gráfica de algo abrumador. Porque, la mente humana busca categorizar las cosas, ¿no? Busca un orden cronológico perfecto, un principio y un final que sean, digamos, nítidos. Claro. Queremos que el conocimiento esté un poco domesticado y listo para consumir. Y esa es precisamente la razón por la que muchísimas personas pues cierran la Biblia antes siquiera de darle una oportunidad real. Se frustran ante una multiplicidad de voces que no sigue, para nada, la estructura lineal de una novela moderna. Ya. Ni de un manual de instrucciones. Pues vamos a desgranar esto, porque nuestra misión en la exploración a fondo de hoy no es perdernos deambulando por ese laberinto histórico. Exacto, no tendría sentido. O sea, la puerta de entrada más accesible, la solución para no naufragar en ese mar de textos, son los evangelios. Y ojo, que no vamos a diseccionar estos documentos como si fueran reliquias polvorientas bajo un microscopio, ni tampoco desde, yo qué sé, una perspectiva de adoctrinamiento. Ujú, eso es importante aclararlo. Nuestro objetivo hoy es analizar cómo estas fuentes nos presentan a la figura histórica más influyente que ha pisado la Tierra. Hablamos de Jesucristo. Y para hacer eso bien, es fundamental entender el contexto de nuestras fuentes. Porque tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo primerísimo que hay que comprender es que no son biografías en el sentido periodístico moderno. Claro, no te dicen si era alto o bajo. Eso es. No te van a decir qué comió Jesús un martes o de qué color eran sus ojos. Son 4 relatos teológicos e históricos, escritos con propósitos muy específicos, pero que se complementan entre sí. Ponme un ejemplo de eso. Pues Mateo, por ejemplo, escribe para una audiencia judía, argumentando de forma muy minuciosa que Jesús es el Mesías que cumple, siglos de profecías hebreas. Marcos, en cambio, escribe para los romanos, y su texto tiene un ritmo frenético, va directo al grano, y destaca muchísimo el dinamismo y la acción. Vale, Mateo y Marcos. ¿Y los otros dos? Lucas, que sabemos que era médico y un investigador muy meticuloso, subraya la compasión universal. Se enfoca muchísimo en los marginados, las mujeres, los pobres. Y finalmente, Juan, da un paso atrás. Su texto es pura filosofía y misticismo. Revela la identidad divina de la figura central desde antes de la creación del universo, en plan presentándolo como el Logos, la razón cósmica hecha carne. Ostras, me encanta visualizarlo así. Es como si el evento más trascendental de la historia estuviera siendo retransmitido en directo y tuviéramos, no sé, 4 cámaras grabando simultáneamente. Sí, una cámara a pie de pista captando la acción cruda. Exacto. Otra en un plano general mostrando el contexto sociopolítico de Judea. Otra que hace un primer plano de las emociones humanas. Juntas nos dan una imagen tridimensional deslumbrante. Pero claro, si nos dirigimos al inicio cronológico de esta narrativa, a la llegada al mundo de esta figura, la historia rompe por completo todas las expectativas de la época, ¿verdad? Lo fascinante aquí es cómo los textos construyen esa ruptura. Porque si analizamos Mateo y Lucas, el relato arranca con un tono de epopeya divina. O sea, María, una joven virgen de Nazaret, concibe por obra del Espíritu Santo, tras la aparición de un ángel. Que hasta ahí, digamos, cumple con el arquetipo de la intervención celestial majestuosa. Claro, hasta ahí todo encaja. Pero de repente, la narrativa da un volantazo tremendo hacia la precariedad más absoluta. Resulta que el supuesto creador del universo nace en un establo maloliente en Belén. ¡Madre mía! Y su cuna es un pesebre, literalmente un comedero de animales relleno de paja, porque no había sitio para ellos en el alojamiento del pueblo. Espera, vamos a frenar un segundo. Porque analíticamente esto es un desastre de relaciones públicas. Ya. Si las fuentes afirman que el objetivo final de Dios era salvar a la humanidad, establecer su autoridad y demostrar un poder soberano, ¿por qué orquestar una entrada tan humillante? Quiero decir,
Si tienes el poder absoluto del cosmos, lo lógico es nacer en un palacio de mármol en Roma, ¿no? Tener a los senadores a tus pies, o al menos nacer en el epicentro religioso de Jerusalén, con alfombras rojas. Totalmente lógico, sí. ¿Por qué el texto insiste en este detalle del pesebre, que resulta hasta, no sé, vergonzoso para los estándares de grandeza de la época? Es una objeción buenísima. Y toca directamente la médula de la teología cristiana. Porque para los autores de los evangelios, esto no es un fallo de logística del cielo, es el mensaje en sí mismo. O sea que el medio es el mensaje, digamos. Exacto. Las fuentes introducen el concepto de la encarnación, que en latín literalmente significa hacerse carne. La idea es que la deidad no grita instrucciones desde un trono lejano y cómodo, sino que se abaja. Se ensucia las manos. Eso es. Entra en el fango de la historia humana desde el peldaño más bajo de la escala social. Pensemos en esto. Si hubiera nacido en un palacio romano, habría sido inmediatamente inaccesible para el 99% de la población del imperio. Claro, bloqueado por guardias pretorianos y protocolos interminables. Exactamente. Al nacer en la pobreza, elimina cualquier barrera de entrada. Y hay un detalle en Lucas que es la prueba definitiva de esto. Fija que, ¿quiénes son los primeros en enterarse del nacimiento? Bueno, Lucas dice que unos ángeles se lo anuncian de madrugada a unos pastores que estaban a la intemperie. Y aquí es donde tenemos que entender el siglo I. Porque hoy en día vemos a los pastores en los belenes navideños como figuras románticas y muy bucólicas. Sí, muy entrañables. Pero en la Judea del siglo I, los pastores eran considerados parias. Por su trabajo continuo con animales y sangre, estaban crónicamente en estado de impureza ritual, según las estrictas leyes religiosas de la época. Ostras, o sea que no eran ciudadanos modelo, precisamente. Para nada. No podían participar en los cultos del templo, e incluso, según algunos textos rabínicos posteriores, su testimonio ni siquiera era válido en un tribunal judío. Eran ciudadanos de tercera clase. ¡Qué fuerte! Entonces, que el relato afirme que los cielos se abren para dar la noticia más importante de la historia a un grupo de marginados ritualmente impuros, en lugar de a los sumos sacerdotes, es una provocación monumental. Establece la tesis de toda la narrativa, que es que esta figura viene a invertir el orden social. Así que la base ya está sentada. Un rey que nace en la suciedad y se revela a los rechazados. Pero claro, la humildad por sí sola no inicia una revolución mundial. El texto da un salto temporal hasta que él tiene unos 30 años, ¿verdad? Sí, unos 30. ¿Cómo se traduce esta filosofía de lo invertido a la práctica cuando por fin sale a la esfera pública? Pues de una forma que descoloca a todo el mundo. Jesús no empieza organizando un ejército celote para expulsar a los romanos, que era, ojo, lo que todos esperaban de un mesías político en aquel momento. Claro, esperaban a un líder militar. Exacto. Pero en Lucas capítulo 4, él entra en la sinagoga de Nazaret, desenrolla un pergamino del antiguo profeta Isaías y lee lo que sería su manifiesto. Dice que ha sido enviado para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos. Que suena muy bien, en teoría. Pero la clave de nuestras fuentes es que esto no se quedó en un bonito discurso utópico. No, porque lo respaldaba con hechos. El texto describe machaconamente cómo empieza a sanar a leprosos, a devolver la vista a ciegos y a hacer caminar a paralíticos. Y no debemos pasar por alto el significado cultural tremendo de esas sanidades. Porque en aquella época, la enfermedad física se asociaba directamente con un castigo divino. Si eras leproso, no solo estabas enfermo, estabas maldito, estabas aislado socialmente. Te repudiaban. Eso es. Así que al tocar al leproso antes de sanarlo, Jesús estaba cruzando una barrera de pureza tremenda. Pero lo que resulta aún más escandaloso en los relatos es cómo sanaba la estructura social. El ejemplo de Zaqueo es probablemente el más ilustrativo de cómo operaba. A ver, desarrollemos eso, porque Zaqueo no era precisamente un pobre pastor marginado, era alguien con muchísimo dinero. Exacto, Zaqueo era un recaudador de impuestos jefe. Y para entender esto bien hay que saber cómo funcionaba el Imperio Romano. Roma subcontrataba la recaudación de impuestos a gente local. Estos hombres adelantaban el dinero a Roma y luego extorsionaban a sus propios vecinos para recuperar la inversión. Con márgenes de beneficio brutales, imagino. Brutales. Y en una cultura de honor y vergüenza como la del Medio Oriente antiguo, Zaqueo era visto como un traidor a la patria. Era un colaborador del imperio opresor que se enriquecía a costa del hambre de su pueblo. Era, literalmente, la escoria de la sociedad judía.
Nadie, y mucho menos un rabino respetable, se acercaría a él ni con un palo. Y sin embargo, el relato de Lucas dice que Jesús se detiene frente a él en medio de una multitud que lo despreciaba profundamente, y le dice que se autoinvita a cenar a su casa. Fíjate en el peso de esa acción, porque en Medio Oriente compartir la mesa es un pacto de paz. Significa te acepto, somos uno. Entrar en la casa de Zaqueo era un suicidio social absoluto para Jesús. Totalmente. Y lo impresionante del texto es que Jesús no le da un sermón sobre ética financiera, ni le echa la bronca. Simplemente le ofrece una gracia inmerecida, una aceptación radical antes de que Zaqueo haya hecho nada para merecerlo. Y es ese impacto, esa aceptación tan absoluta, lo que resquebraja la coraza de Zaqueo, llevándola a devolver todo lo robado, multiplicándolo por 4. Es que esto cambia la perspectiva por completo, porque antes usábamos la analogía de un médico sanando síntomas, pero esto va mucho más allá. No es un cirujano poniendo una tirita moral a la corrupción de Zaqueo. No, no lo es. Programador informático que entra en el sistema operativo corrupto de la sociedad de la época, un sistema basado enteramente en el estatus, la pureza y el mérito, y reescribe el código raíz por completo, e instala un código basado en la gracia. Pues esa analogía es brillante, porque ese nuevo sistema operativo es precisamente lo que los evangelios llaman el reino de Dios, y hay que desmitificar esta frase. A ver. Cuando los judíos del siglo I escuchaban la palabra reino, pensaban en recuperar territorio, en echar a las legiones romanas a base de espadas. Pero el reino que describe Jesús en el famoso Sermón del Monte no tiene fronteras geográficas. Es una revolución ética y espiritual que choca frontalmente con los valores de Roma. O sea, la Pax Romana se mantenía mediante la fuerza brutal, la dominación militar y básicamente el aplastamiento del débil. ¿Cómo contrasta el Sermón del Monte con eso? Pues mira, Roma decía, bienaventurados los fuertes, los conquistadores, los implacables, porque de ellos es el imperio. Lógico para un imperio. Pero Jesús se sienta en una colina y declara exactamente lo contrario. Dice, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores. ¿Eleva a virtud todo lo que el imperio consideraba una debilidad? ¿Qué cambio de paradigma? En este nuevo sistema operativo, el poder se ejerce sirviendo. Y el propio Jesús lo llevó al extremo la noche antes de morir, cuando asumió el rol del esclavo de rango más bajo y se puso a lavar los pies sucios a sus discípulos. Y esto, claro, nos lleva a un punto crítico en nuestra exploración de hoy. Porque si sus acciones eran básicamente curar enfermos, comer con marginados y predicar el amor a los enemigos, ¿por qué el imperio y las élites religiosas terminan ejecutándolo? Ya, es la gran pregunta. Porque si eres un pacifista que lava pies, no te crucifican. La crucifixión estaba reservada para rebeldes políticos, terroristas y esclavos amotinados. ¿Cómo llegamos de un mensaje de gracia a la forma de ejecución pública más sádica y humillante que Roma pudo inventar? Llegamos a ese punto porque su mensaje de gracia era de hecho profundamente peligroso para el status quo. Al perdonar pecados, Jesús estaba asumiendo una autoridad que solo le correspondía a Dios. Y eso para las élites religiosas era blasfemia directa. Exacto. Y al proclamar un reino alternativo, donde todos eran iguales y el valor no dependía del poder, estaba socavando el pilar central del control romano, así que las autoridades vieron en él una amenaza desestabilizadora tremenda. Pero aquí es donde las fuentes dan el giro teológico más importante de toda la Biblia. A ver. Los evangelios no presentan su muerte como un accidente trágico, ni como un buen plan que salió mal porque a Jesús se le fue de las manos su popularidad. Claro. El texto insiste machaconamente en que esto era intencional, pero honestamente me cuesta un poco entender la lógica interna de esto. Usan constantemente términos teológicos que suenan un poco a jerga, ¿no? Como redención o rescate. Si leemos a Marcos capítulo 10, Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Frena un momento y explícame esto. En el siglo I, ¿qué significaban exactamente esas palabras a pie de calle? ¿Cómo es que la tortura de un hombre paga algo por los demás? Es una excelente pregunta. Para entender el mecanismo de la cruz, hay que entender el vocabulario comercial del Imperio grecorromano. La palabra rescate, o litron en griego, y la palabra redención no eran palabras exclusivas de la religión. Ah, ¿no? ¿Qué va? Eran términos del mercado de esclavos. Si alguien estaba esclavizado por una deuda impagable, un familiar rico podía ir al mercado, pagar el precio exigido por el amo y redimir o rescatar a esa persona.
O sea, lo compraba para darle la libertad. Eso es. La tesis de los evangelios es que la humanidad entera está esclavizada por un amo oscuro, digamos. La suma de toda nuestra maldad, egoísmo y ruptura moral, que es lo que el texto llama pecado. Hay una deuda cósmica de justicia que exige ser saldada. Entonces el argumento de las fuentes es que en esa cruz Jesús no está simplemente sufriendo asfixia física y dolor, está realizando una transacción cósmica. Exactamente. La teología cristiana afirma que, en esas horas de oscuridad en la cruz, Él absorbió voluntariamente todo el peso del mal de la humanidad. Se puso en el lugar del deudor. Asumió el castigo. Asumió el castigo que correspondía para emitir un certificado de deuda saldada, por así decirlo. Y la demostración de este amor tan incomprensible ocurre en medio de la misma agonía. Lucas registra que mientras los soldados romanos juegan a los dados para repartirse su ropa, Jesús levanta la mirada y no lanza una maldición. ¿Qué sería lo normal, estando clavado ahí? Pues pide, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el perdón radical puesto en práctica en el momento de mayor injusticia. Es fascinante la ironía histórica de este momento, porque vamos a ver, la cruz romana era un arma de terror psicológico. Los romanos crucificaban a la gente a lo largo de los caminos principales, desnudos, a la altura de los ojos, para que todo el mundo viera lo que le pasaba a quien desafiaba a Roma. Sí, era el cartel de advertencia definitivo. Era el símbolo absoluto de la humillación, la derrota y la pérdida de toda esperanza. Y sin embargo, la narrativa cristiana agarra ese mismo símbolo de terror y lo convierte en el emblema mundial del amor y la esperanza. Tiene tela. Tiene tela, sí. Pero eso nos plantea una pregunta inevitable. Si la narrativa termina el viernes por la tarde, con el protagonista ejecutado, convertido en un cadáver ensangrentado y encerrado tras una piedra inmensa en una tumba, pues toda esta teología del rescate se desmorona. Claro, no sirve de nada. Si termina ahí, la cruz habría seguido siendo un instrumento de tortura, y Jesús simplemente sería recordado como un maestro moral brillante, pero fracasado. El mensaje final sería que el imperio, la violencia y la muerte siempre tienen la última palabra. Pero sabemos que las fuentes no terminan el viernes, y aquí es donde ocurre ese giro argumental épico que cambia por completo el género de la historia. Las fuentes narran que en el silencio del amanecer del domingo, lo irreversible simplemente se revierte. Un grupo de mujeres va a la tumba y la piedra, que pesaba toneladas, está movida. Y un ángel les anuncia la frase que hace temblar los cimientos de la realidad. Y cito, no está aquí, ha resucitado. Y hay un detalle histórico fundamental que valida la autenticidad de este relato dentro del texto. En el siglo I, el testimonio de una mujer no tenía validez en un tribunal. ¿Cierto? Si los discípulos hubieran querido inventarse una historia falsa, un mito espiritual, para mantener viva la leyenda de su maestro, jamás, pero jamás, habrían puesto a mujeres como los primeros testigos de la resurrección. Habría sido contraproducente para convencer al mundo antiguo. Totalmente. El hecho de que los evangelios mantengan que fueron las mujeres quienes lo descubrieron indica que simplemente estaban reportando lo que, según ellos, pasó realmente, por muy embarazoso que fuera para las normas de la época. O sea, los textos no lo presentan como una visión mística o una metáfora reconfortante en plan, bueno, Él vive en nuestros corazones. Para nada. Los evangelios detallan apariciones físicas durante 40 días. El texto insiste en que tiene un cuerpo físico real, pero transformado. Come pescado asado, le dice a Tomás que toque las cicatrices de sus manos para que deje de dudar. Y restaura a Pedro, además. Sí, restaura personalmente a Pedro, que lo había traicionado y negado por miedo. Es la vindicación absoluta de todo su ministerio. La resurrección es el sello de garantía de que el cheque que firmó en la cruz tenía fondos. Garantiza que la muerte no es un agujero negro que lo devora todo, sino una puerta que ha sido destrozada desde dentro. Es la victoria definitiva. Y a partir de ahí las fuentes cierran con la promesa del Espíritu Santo, que básicamente enciende la mecha de la iglesia primitiva. Un grupo de pescadores asustados de repente recibe una audacia sobrenatural y empieza a expandir este mensaje por todo el Imperio Romano, cambiando la civilización para siempre. Así es. Pero, a ver, aterrizando todo este análisis monumental que hemos hecho, si miramos el impacto de estas fuentes hoy en día, vemos que incontables científicos, filósofos y pensadores a lo largo de los siglos han interactuado con estos textos y han encontrado que esta fe no requiere apagar el cerebro, ¿no? Al contrario, es una fe que ilumina el entendimiento.
Proporciona una base muy sólida para creer que el universo no es un accidente frío y vacío, sino que hay un propósito moral y un amor inagotable en el fondo de la realidad. Ahora, lo fascinante de estas fuentes es que no concluyen como un libro de historia tradicional, que simplemente te informa de unos hechos y, bueno, se despide. El texto lanza un desafío directo a quien lo lee. Sí, exige una respuesta. Hay un pasaje muy representativo en Mateo 11, donde se registra una invitación de Jesús que dice: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Si analizamos el texto, la invitación original no exige pasar un examen teológico impecable ni pide limpiar primero el historial de errores morales. No, no pide eso. Lo que las fuentes documentan es una oferta de perdón absoluto y la posibilidad de una guía vital. Una invitación a quien nos escucha a acercarse, leer los evangelios y tomar la decisión de aceptar esa gracia personal. Así es. Al final, la narrativa de los evangelios nos obliga a enfrentar su propuesta central. Si una historia ocurrida hace 2 milenios sigue demostrando en la actualidad, en miles de comunidades alrededor del mundo, el poder de transformar vidas, de romper adicciones crónicas y de sanar las grietas más profundas de la experiencia humana, pues esto nos empuja a una reflexión muy particular para darle una vuelta. ¿Y cuál sería esa reflexión final para cerrar hoy? Pues que si analizamos la promesa intrínseca de los evangelios, la afirmación no es solo que una tumba de piedra en Jerusalén se quedó vacía en el siglo I. La afirmación verdaderamente radical es que el protagonista de la historia sigue vivo y activo ahora mismo. ¡Qué fuerte! Así que, la pregunta que deja flotando el texto para cualquier persona que nos escuche es: ¿y si no estamos simplemente leyendo sobre un personaje del pasado? ¿Y si ese mismo Jesús sigue recorriendo el mundo hoy, llamando a la puerta de la vida de cada ser humano, esperando para ver quién decide dejarle entrar? Sin duda. Es una perspectiva que cambia por completo la forma de enfrentarse a esa biblioteca inmensa que es la Biblia. Porque fíjate, si el autor de la historia salió de las páginas, significa que el relato no ha terminado.